Vamos a seguir con el tema de campos armónicos en el tiempo. A esto se refiere de campos vectoriales como el campo eléctrico, el campo magnético, que varían en el tiempo de una manera armónica. Una manera armónica significa que la variación de esos campos varían de una manera senoidal o cosenoidal. Y de esa manera que varían, se le puede asociar un fasor, donde un fasor simplemente es un número complejo, es la representación gráfica de un número complejo cuando ese fenómeno físico está oscilando en el tiempo. Todo esto puede ser un truco para distraer nuestra atención. ¡Santa artimaña! Eso es un fasor, es la representación gráfica de un número complejo de una oscilación de un fenómeno físico. En este caso, nuestro fenómeno físico va a ser los campos vectoriales como un campo eléctrico, un campo magnético. Entonces, vamos a representar gráficamente un campo vectorial que varíe armónicamente bajo el número complejo, o sea, bajo una variable compleja llamada fasor. ¿Por qué utilizamos ese método? Porque ese método matemático es muy fácil para manipular funciones que varían en el tiempo de una manera armónica. Con ese método matemático se facilita mucho la manipulación matemática de esos campos vectoriales. Entonces, vamos a ver un fasor, o sea, un número complejo, en sus tres formas: en forma cartesiana, en forma polar y utilizando la fórmula de Euler. Vamos a ver esas tres formas de representar el fasor. Entonces, en sistema cartesiano, vamos a hacer la gráfica de un número complejo. Sabemos, o usted ya sabe, que un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Supongamos que este segmento representa... ¡Basta de garabatos, Orate! ¡Hay una vida en riesgo! Un número complejo y su magnitud de ese vector es R. Y en sus coordenadas cartesianas, este es X y este es Y, entonces ya saben ustedes que la parte real es esta de acá. O sea, este X. Esa es la parte real y el eje Y es la parte imaginaria, Y. De tal manera que este R, este número complejo Z, que vamos a llamarlo Z, se puede representar como X más Y en dirección J. No cabe duda que es un estúpido. Parte real, parte imaginaria. Vamos a llamar como J, ese es Y, ese es JY. Donde J, y una vez coloquémoslo acá, es raíz de menos 1. Raíz de menos 1, o sea, el número imaginario. Entonces, ese es el complejo escrito en forma cartesiana. X, parte imaginaria, donde X sería la parte real y Y, la parte imaginaria. O sea que aquí podemos llamarlo como I sub M, imaginaria, y esta sería la parte real. Esta es la representación esquemática, igual así en coordenadas cartesianas de un número complejo. Ahora, podemos representar este ángulo y acá vamos a llamar que es el ángulo θ. El ángulo formado entre Z con respecto a la parte real, al eje X. Entonces, podemos decir que X es igual, esta parte real es igual a la magnitud R por el coseno de θ. Y Y es igual a R por el seno de θ. Entonces podemos llevarlo en términos del ángulo como Z
igual a R coseno de teta más JR seno de teta, donde J es el número imaginario. Lo podemos llamar de esa manera, en términos del ángulo. Eso sería en coordenadas cartesianas. Ahora, resulta que este número complejo, por eso a veces un fasor simplemente es un número complejo que se toma como un vector que rota. ¿Por qué? Porque este vector, al estar rotando, si lo proyectáramos sobre este sistema compuesto por Y y por un tiempo t, entonces observen que este vector, al estar rotando y al ir colocando acá la forma de la variación de esta rotación, aquí se va escribiendo un movimiento, una función senoidal o cosenoidal. Por eso es que efectivamente un movimiento armónico, una oscilación armónica, se representa por medio de un número complejo. Veamos cómo. Supongamos que en este instante el vector se encuentra acá, entonces lo proyectamos acá. Sigue acá, lo proyectamos acá. Sigue acá y llega hasta este punto, lo proyectamos en este punto. Luego, empieza a seguir acá, lo proyectamos acá y va en este punto. Sigue acá, lo proyectamos acá y sigue este punto. Si ustedes habrán notado, a medida que este vector está girando, esta proyección acá va haciendo esto. Como pueden ver, va describiendo una función senoidal o cosenoidal a medida que este vector o este número complejo va rotando. Por lo tanto, vamos a suponer que este ángulo θ está variando en el tiempo, y observen, está variando en el tiempo. Entonces, si θ varía en el tiempo, miren que este vector complejo, que es lo que se llama fasor, está girando. Por lo tanto, está experimentando un movimiento circular uniforme. Y el ángulo θ lo podemos llamar como omega t. Eso si en t igual a 0, el vector se encuentra acá y lo graficamos acá. Cuando empieza a girar, observen, empieza a subir acá. Pero si analicemos eso, coloquémosle un ángulo de más, un ángulo phi. Ese ángulo phi se llama el ángulo de fase inicial, porque puede ser que cuando empecemos a describir el movimiento, ya contabilizamos el tiempo en t igual a 0 cuando se encuentra acá, o sea, un ángulo phi. Cuando se encuentra acá, en t igual a 0, la oscilación comienza acá. Entonces ya tenemos un ángulo phi de fase, o sea, el ángulo de fase inicial para t igual a 0. Pero si empezamos a analizar el movimiento para t igual a 0 y el vector se encuentra en 0, entonces nos quedaría t igual omega t. Porque cuando t igual a 0, cuando comienza el movimiento, el ángulo θ va a ser 0, acá. Y cuando empieza a transcurrir el tiempo, empieza a describir el movimiento senoidal o cosenoidal a partir de 0. Pero en general puede ocurrir que cuando se comienza el movimiento en t igual a 0, ya el vector se encuentra acá con un ángulo inicial, llamémoslo phi. Por eso estoy colocando este ángulo phi como el ángulo de fase inicial. Voy a colocar acá ángulo de fase inicial. Por lo tanto, el número complejo que nos representa gráficamente el movimiento armónico de una función que varía en el tiempo sería igual a R coseno de omega t más phi y más J R seno de omega t más phi. Ese sería la representación, o esa es la expresión del
del número complejo para esa oscilación. Esa es la representación en su expresión o en el sistema cartesiano. En el sistema, en el modo polar, digámoslo así. En el modo polar, recuerdan ustedes que eso se puede expresar como R con un ángulo de phi, pero en este caso phi sería omega t más phi. ¿Recuerdan esto? En forma polar, eso se puede expresar como R con un ángulo teta, como un ángulo teta, donde teta es este ángulo de acá. ¿Y qué es R? R es la magnitud del número complejo. Esta es la forma polar. Claro que aquí, como estoy suponiendo que este vector está girando, entonces este teta depende del tiempo omega t más un ángulo de fase inicial. Esta es la forma polar. Y hay otra forma, que es la que vamos a utilizar realmente, la fórmula de Euler. Utilizando la fórmula de Euler, vemos que z es igual a R por E a la J omega t más phi. ¿Recuerdan esto? La fórmula de Euler dice z es igual a la magnitud por E a la J, digámoslo, J teta. Donde esto, la fórmula de Euler, esta expresión significa R por coseno de teta más R más JR más JR más J, el número imaginario, R seno de teta. Esa es la fórmula de Euler. R coseno de teta más la parte imaginaria, J, número imaginario, R seno de teta. Pero como teta es omega t más phi, entonces esto nos quedaría z igual a R, que multiplica E a la J omega t más, por E a la J phi. Y a la J phi. Donde J, recuerden, J aquí es el número imaginario. Esta es la fórmula de Euler. Como pueden ver, hay dos exponenciales, donde una es la parte temporal y otra es la parte, digamos, la parte que depende solamente de la posición. Vamos a ver eso más adelante. Pero eso es en su expresión general la fórmula de Euler. Bien, una vez viendo ya la forma de expresar un número complejo en su sistema cartesiano, en su forma polar y utilizando la fórmula de Euler, entonces vamos a suponer que tenemos un campo vectorial que está variando de una manera armónica. Y si varía de una manera armónica, como les dije anteriormente, significa que su variación de una forma senoidal o cosenoidal. Entonces, supongamos que tenemos un campo vectorial que depende de la posición y el tiempo. Como ustedes ya saben, son de ondas, ¿no? Movimiento ondulatorio. Y es de la forma A sub 0 por el coseno de omega t más k por r en dirección y. Observen. Tenemos una onda, un campo vectorial que puede ser campo eléctrico, puede ser un campo magnético, cualquier tipo de campo, o intensidad magnética. Bueno, tiene la amplitud de esa onda. Y mire que oscila o varía de una manera armónica, porque aquí tiene la forma cosenoidal. Pues que si hiciéramos una gráfica, sería más o menos esto. Ese sería el campo vectorial que estaría oscilando de una manera armónica. Bien, vamos a suponer que va en dirección y, que este vector, este campo vectorial tiene dirección y. Repito, al sub 0 la amplitud, como ustedes ya saben, esta es la velocidad angular
o frecuencia angular, 2pi por f, la velocidad angular de la onda, k es la constante de propagación de la onda, que ustedes ya deben saber eso, y r es la posición, que puede depender de x, de y y de z. Aquí estoy generalizando con una posición r en 3 dimensiones. Bien, tenemos este campo vectorial. Vamos a llevarlo en términos de Euler. No me gusta esta situación, Jim. ¿Por qué, McCoy? Entonces decimos, la parte real de ART, la parte real de ART es igual a sub 0 por E a la J omega t más K por L en dirección Y. ¿Por qué digo la parte real? Porque si ustedes resuelven esto, miren, la parte real del campo vectorial A de RT, si yo aplico la fórmula de Euler, a eso nos quedaría como A sub 0 por E a la J omega t, perdón, quedaría en términos de cosenos y senos, sería A sub 0 por el coseno de omega t Se equivocó otra vez. El famoso murciélago. más J seno de omega t. Claro, omega t más K por R más J seno de omega t más K por R. Entonces, digo la parte real, simplemente estoy indicando que solamente cojo la parte real, no la parte imaginaria. Eso es lo que significa. Entonces esto, al resolver esta parte de acá, al decir la parte real, es porque estoy cogiendo esta partita de acá, y esta partecita de acá es el campo vectorial que estoy analizando. Eso es lo que significa esto, la parte real. Porque tenemos acá, que aquí está la parte, ¿dónde está? La parte real y la parte imaginaria. Coloco esta R que significa la parte real de este campo vectorial y coloco la forma de Euler. Al resolver la forma de Euler me da esta expresión, parte real, parte imaginaria. Por eso estoy colocando aquí la parte real y estoy indicando solamente a esto coger la parte real, y la parte real coincide con el campo vectorial que estoy analizando. Es eso. Resolvamos esto. Entonces tenemos que A de RT es igual a sub 0 por E a la J omega t por E a la J K por R. K por R. E a la J omega t por E a la J K por R. Repito, estoy tomando la parte real. Se entiende que estoy tomando la parte real. Entonces observen, bueno, en dirección Y. Como pueden ver, el campo vectorial armónico lo estoy llevando en donde A sub 0 es la amplitud de esa onda. Lo estoy llevando en términos de dos componentes, factores componentes. La componente temporal, E a la J omega t, y la componente espacial, porque depende de K por R. De K por R. Por lo tanto, definiendo la parte fasorial, definiendo el fasor como A sub S de R. ¿Por qué depende de R? Porque la parte espacial sería el fasor, o sea, E a la J, K por R en dirección Y. Esa sería la parte fasorial de la onda. Ajá, sí. ¿Cuál? La parte espacial. Y tenemos la parte temporal. Entonces, este es el fasor de ese campo vectorial. El fasor del campo vectorial es la parte espacial de ese campo, de esa onda que está variando en el tiempo. Por lo tanto,
podemos decir que todo campo vectorial se puede expresar como el producto de dos términos. Uno, la parte fasorial y el otro, la parte temporal. Por lo tanto, el campo vectorial ART, todo el campo vectorial, o sea, todo esto, se puede expresar como A su S por E a la J omega T. Bien pensado. O sea, la parte fasorial, que es esta de acá, la parte fasorial, multiplicado por la parte temporal, que es E a la J omega T. Si multiplicamos esto, llegamos a esa expresión, y esa expresión es la parte real, que es la onda armónica, el campo vectorial armónico. A eso se le llama la parte fasorial de una onda armónica, que es la parte espacial. Observen, la parte espacial es esta de acá. Miren que no depende de R ni del tiempo, depende solamente de R, de la parte espacial. La parte temporal, mírenla acá. Bien, entonces, tengan en cuenta esta expresión, de que todo campo vectorial, ya sea un campo eléctrico, un campo magnético, la densidad de corriente, que sea armónico, es decir, que esté variando de una forma senoidal o cosenoidal, que se pueda expresar bajo esta forma de una función seno-coseno, que es una función armónica, entonces siempre la podemos expresar en términos de una parte fasorial y una parte temporal, de esa manera. Y teniendo esto expresado de esta manera, se van a dar cuenta ustedes que la manipulación matemática de estos campos en forma fasorial se simplifican demasiado. Es muy fácil. ¡Tanta artimaña! Utilizando la parte fasorial, o sea, convertir esto en su componente fasorial. Con esto damos por terminado el capítulo de campos variables en el tiempo. Y el siguiente capítulo, que es el último, creo que es... bueno, no me acuerdo el número. El 10, creo que es el 10, el capítulo 10, el último, que es ondas electromagnéticas, o propagación de ondas electromagnéticas. Vamos a utilizar mucho este concepto, porque vamos a manipular campos electromagnéticos variables en el tiempo de una manera armónica. Entonces, para manipular y resolver ecuaciones con esos campos, lo mejor es llevarlos a esta manera, y se van a dar cuenta ustedes lo relativamente fácil y sencillo que es manipular de esta manera esos tipos de campos.